Hola chicos, bienvenidos a un día más de nuestras clases virtuales. Hoy en el área de comunicación el propósito de la sesión es identificamos qué es el cuento y sus partes. Definición. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Las partes del cuento son introducción o inicio, nudo y desenlace. Introducción o inicio. Es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición escrita que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer cuándo sucede la historia, es decir, en qué época o tiempo, dónde sucede la historia, es decir, en qué lugares, quién o quiénes son los o las protagonistas y cómo son. Es allí que vamos a utilizar la descripción de personajes del cuento. En la introducción o inicio, los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma. Es decir, podemos utilizar las siguientes frases al iniciar. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo. Vamos a ver la introducción o inicio de este cuento, llamado El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Ejemplo. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Tenemos también el nudo. ¿Qué es el nudo? El nudo es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y también la más larga. En ella se diferencian dos partes: el problema, acciones o sucesos. En el problema es cuando sucede algo especial, algo aparece, algo sucede. Acciones o sucesos son distintas situaciones y hechos para solucionar el problema. Suelen ser varias. Entonces aquí, chicos, en el nudo se va a suscitar el problema del cuento, es decir, diversas situaciones o sucesos. En el nudo también se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los personajes. La composición escrita más usual para esta parte es la conversación, es decir, los diálogos, porque los personajes hablan entre ellos, aunque también se utiliza la narración. Tenemos un ejemplo de esta parte del cuento, que es el nudo de Pulgarcito, de los autores hermanos Grimm. Ejemplo. Los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó. Y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaban a voz en grito. Aquí estoy, en la tripita del buey, donde ni nieva ni llueve. Escucharon a lo lejos. Desenlace. Esta es la última parte del cuento y también la más corta. En ella debe terminar la historia. Pueden escribirse conclusión
el problema se soluciona. Aquí en el desenlace o final, el problema se soluciona. El problema que suscitó en el nudo, aquí en el desenlace, pues se resuelve. Al final se vuelve a la normalidad o cotidianeidad. En el desenlace también sucede que para ello puedes utilizar las siguientes palabras, es decir, las siguientes frases para poder terminar el cuento. Y finalmente, y fueron muy felices. Y colorín colorado, ejemplo de desenlace final de un cuento. Este cuento es de El gato con botas, de Charles Perrault. Ejemplo. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor, y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. Muchas gracias por su atención, chicos.